Bueno, el propósito es ser la persona que quiero ser para ayudar a otros a inspirarse y a hacer lo mismo, que cada uno dé lo mayor de cada persona, que cada uno dé lo mayor de sí mismo, porque creo que para muchas personas el dinero se vuelve un tema preponderante en su vida. El dinero, digamos que un problema financiero puede ocasionar un problema de salud, un problema de salud espiritual, un problema de pareja. Es decir, el dinero es transversal a todas las áreas de la vida. Entonces, si uno tiene una mala relación con él, significativamente va a tener problemas en muchas otras áreas de la vida. Por eso tengo esa motivación, esa pasión por enseñar lo que a mí me ha pasado, obviamente con verificación de todas y cada una de las cosas que enseño, pero siempre con un lenguaje de amor, con un lenguaje donde siempre haya compasión y comprensión hacia el otro, que sea como siempre sentir que quien le habla lo habla desde el amor y sin juzgar. Silencien los celulares, conectémonos con esto, al menos que estén tomando la clase desde el celular, entonces póngale bastante volumen al celular y silencien notificaciones. Tomen papel y lápiz si pueden y quieren, o estén pendientes para tomar pantallazos, porque vamos a poner algunas diapositivas de apoyo para que podamos entonces aquí estar en este evento de el escáner financiero con Jaiber Pérez. Les voy a contar un poco, si de pronto no me conocen, sobre mi historia. Yo empecé hace unos años a estudiar mucho el asunto financiero. Mi profesión no es finanzas, ni tengo nada que ver con economía ni contabilidad. De hecho, muy poco de números, salvo que soy ingeniero electricista, por lo tanto manejo el asunto eléctrico, por así decirlo. Pero me empezó a impactar mucho el asunto de las finanzas por ahí en el 2004, donde empecé a estudiar los mercados de capital. Me encantó mucho el asunto de ver gráficos y aprender a operar en la bolsa y aprender a especular en mercados financieros, y digamos que por ahí empezó este amor por los números de una manera diferente. Obviamente las estadísticas, no sé si alguno de ustedes ha hecho seminarios, cursos, talleres sobre finanzas, sobre mercados de divisas, que normalmente dicen que el 90% de la gente pierde su dinero en los mercados, y eso es totalmente cierto, y yo hacía parte de esa estadística. O sea, yo hacía parte del 90% que pierde el dinero realmente en los mercados. Entonces luego me di cuenta de que trabajando cosas de mi ser, después de perder dinero, me di cuenta de que uno puede ser parte del 10% de élite de este tipo de mercados, obviamente haciendo unos cambios, haciendo unos momentos diferentes para poder conectar de una manera totalmente diferente y consciente sobre mi historia de vida. Estuve más de un año perdiendo dinero y aprendiendo, y luego empecé a trabajar mucho más en mi ser. Me di cuenta de que era un asunto totalmente mío. ¿Por qué? ¿Y cómo llegué a eso? Porque simplemente si yo hubiera hecho lo contrario a lo que había hecho, hubiera ganado. Entonces por ahí me quedé pensando, ¿yo por qué compré oro cuando tenía que vender? ¿Yo por qué vendí petróleo cuando tenía que comprar? Simplemente me hacía esas preguntas y dejé de culpar al mercado, y más bien comencé a tomar posición de responsabilidad en mi vida. Y ahí fue donde empecé a conectarme con una información diferente del ser, a leer libros sobre el ser, no tanto de finanzas, sino del ser, a entender cuáles son las creencias que me estaban limitando y que quizás no entendía, y que eran como una especie de virus, como una especie de bacterias que se iban acumulando en mi mente, y yo no entendía por qué seguía repitiendo esos patrones. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. ¿Por qué? Porque a mí me funcionó muy bien. En 3 meses yo me había ganado el premio al mejor trader del mundo. Había convertido $1,280 en un mes en $189,900, teniendo una rentabilidad por encima del 15,000% y ganándome un premio a nivel mundial de trading. Entonces puedo decir que el resultado se nota en unos cuantos días. Entonces esa es mi historia. No es que venga de cuna rica, no es que me las sé todas. Todo esto lo he ido aprendiendo, no solamente de los libros, lo he ido aprendiendo desde mis vivencias, y he comenzado a entender cómo puedo yo, mejorando la relación con mi ser, la relación con mi ser espiritual, con mi ser mental, emocional, cómo inmediatamente eso se nota en el ser físico, cómo se nota en la cantidad de dinero que soy capaz de manejar
que es finalmente la cantidad de dinero que cada persona se merece. Entonces, vamos adelante con el tema del escáner financiero y entendamos un poco de dónde viene todo esto. A ver, les cuento. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer con este escáner financiero es presionar un poco el cerebro para entender cómo funciona nuestra mente. Y a veces tenemos que apretar duro y tenemos que mirar las tuercas que tengamos flojas, porque es que resulta que este cerebro no solamente es lo físico, que es más que todo grasa, neuronas y células, sino que dentro de ese cerebro existe una programación, existe un software. Y esa programación mental es finalmente la que determina el éxito en tu vida o no. El éxito o el fracaso en tu vida no está determinado por el cerebro, está determinado por la programación que tengas en él, lo que llamamos mentalidad. O sea, cerebro y mente son dos cosas diferentes. El cerebro es el órgano físico y la mente o la mentalidad es algo que no se ve, es etérico. No se ve, pero sus resultados sí se ven. Por eso tenemos que comenzar a observarnos realmente de dónde venimos. ¿Por qué? Porque yo necesito que comencemos a identificar los patrones y las creencias que nosotros tenemos, en este caso, de asuntos financieros. ¿Qué quiero que hagamos hoy? Por eso quiero que tomen papel, lápiz, que apunten, que hagamos cosas, porque miren, esto para mí es absolutamente encantador y tiene que ver con cómo aprendemos los seres humanos. Y esto se los puedo decir porque así es como yo me gano la vida enseñando, dando conferencias. Entonces miren, cuando uno va a una conferencia, realmente retiene después de unos días, un día, 24 horas, 5% de lo que oyó. Solo retenemos el 5% de lo que oímos, o sea, ir a conferencia no sirve prácticamente para nada, al menos que también haya algo visual, donde haya algo para leer o hayan diapositivas. Ahí mejora el doble, un 10 e incluso un 20% de retención un día después. Ni me pregunten en 2 semanas después, prácticamente nada. Listo. ¿Y qué quiero que se den cuenta de algo? Miren, yo sé que muchos de ustedes consumen contenido de TikTok o de Instagram y está bien, yo hago mucho contenido para ellos, pero den cuenta de algo. Hay un fenómeno que es el entretenimiento educativo y la gente cree que está aprendiendo. Cuando tú ves en Instagram o en TikTok, por ejemplo, recetas de cocina, uno cree que está aprendiendo recetas de cocina. En la vida real, nadie hace esas recetas, nadie se toma el tiempo de prepararlas. Escasamente le tomamos el pantallazo y la guardamos para algún día volverlas a ver y jamás volvemos, salvo algo de vez en cuando que nos antojó. Jamás volvemos a mirar eso. Pero uno cree que está aprendiendo y hay muchísimo contenido financiero también. Hay muchísimas cosas que nos dicen cómo pagar una tarjeta de crédito, cómo no endeudarnos, cómo mejorar no sé qué y puros cómos y cómos y cómos. Y uno guarda toda esa información creyendo que de verdad algún día la va a estudiar. Nada, jamás la va a estudiar. Rara vez volvemos a repasar lo que vimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entreteniendo la mente con contenido, pero que va a una velocidad salvaje, creyendo que estamos aprendiendo. Y miren esto, en 24 horas no retenemos nada. Si yo les pregunto a ustedes cuál fue el TikTok que vio ayer, qué más le gustó, lo más probable es que no se acuerde de ninguno y vio 50. ¿Cuántos videos viste ayer y qué recuerdas del video que viste ayer? No recordamos ni siquiera el video que vimos hoy. Entonces, pilas con el asunto del entretenimiento, paremos el scroll, veamos solamente 2, 3 cositas de favoritos, porque obviamente las redes sociales nos meten muchísimo ahí, es casi que una adicción, pero corten con el scroll rapidito y prográmense para hacer cosas realmente importantes con su vida. Miren, cuando ya las cosas se sienten o se hacen, son sinestésicas o kinestésicas, digamos que podemos, si es a nivel demostrativo, un 30%, si es a nivel argumentativo, un 50%, pero atención, por eso es que quiero que hagamos escáner, porque ya es hacer práctica, ya quiero que ustedes mismos se hagan preguntas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes retengan un 70, 75% de toda esta información. Miren, si usted tiene a su esposa y no puede ver la clase, cuando termine esta clase, la vuelve a ver y se la enseña a su esposa. No le enseñe mi clase,
Enseñe esta clase con sus palabras para que aprenda un 90%. Cuando uno enseña, aprende un 90%, se le queda todo guardado. Entonces, apréndase esto para que usted mismo le diga a su gente, a sus tíos, a sus familiares, reúna a su familia y reguemos la bola. A mí no me choca que eso lo hagan, me encanta, porque entonces es como realmente se riega el conocimiento, es la tradición oral. Entonces, quiero que ustedes también repartan esta información. A eso queremos llegar. Muy bien, el dinero es una de las cosas que más emociones nos despiertan en nuestra existencia. Las emociones es algo a lo que le tenemos que poner muchísima atención. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. Nadie que esté en este plano no puede ser no espiritual. Es imposible, ya somos seres espirituales. El solo hecho de existir ya nos hace espirituales. Y el solo hecho de existir ya nos hace físicos. O sea, si usted está encarnado o encarnada en este plano, usted ya es un ser físico. Si usted se pellizca y siente, es porque está encarnado, no es un angelito, está encarnado en este plano. Pero ese gap, ese hueco para llenar entre lo espiritual y lo físico, son las emociones, la percepción de cómo yo tengo mi vida. Mucho cuidado, cómo percibo. Todos percibimos de manera diferente nuestra vida. ¿Por qué? Si usted se va con su pareja a hacer un paseo, un viaje a otro país, es muy probable que cuando regresen cuenten experiencias del viaje diferentes. Y se fueron por el mismo aeropuerto, presentaron el pasaporte a la gente de aduanas al mismo tiempo. Todo lo hicieron igualito, a la misma aerolínea, una silla al lado de la otra, y todos pueden haber percibido cosas diferentes. Un viaje tan simple como ir a otra ciudad o a otro país, dos personas pueden vivirlo diferente. Ahora imagínense en este mismo viaje, pero vivido por sus papás o por sus abuelos o por sus hermanos, o vivido desde otro punto de vista. La percepción de cada uno de nosotros es abrumadoramente diferente y nosotros somos lo que percibimos. O sea, la realidad realmente no existe. La realidad es la percepción que cada uno de nosotros tenga de su vida. Realmente solo existen percepciones, no realidades. Entonces, en este momento, la percepción de realidad que tú tengas con el dinero es realmente tu historia del dinero, es lo que se percibe. Por eso la invitación que yo les hago con este escáner es que se den el permiso, se den la oportunidad de escuchar una forma diferente de conectarse con el dinero, porque quizás por ahí, ¿por qué no?, cambia tu percepción. Si cambias tu percepción, si cambias el ángulo de vista, es posible que veas o entiendas algo que quizás estaba vetado para ti. Por eso quiero que hoy nos enfoquemos en tratar de abrirnos, expandir nuestra mente, salirnos de la caja y entender una percepción diferente. Que atención también con esto, es la mía. Por lo tanto, no necesariamente la realidad de cualquiera de ustedes. Es mi percepción, es mi realidad. A mí me funciona, pero no necesariamente a todo el mundo le funciona. Por eso tenemos que quitarnos la palabra cómo. ¿Qué quiero decir? Si a mí la gente me dice, Jaiber, ¿cómo lograste llegar a lo que tienes? Y yo les voy a decir, no, hagan trading, hagan mucho contenido para que suban a redes y vendan y den conferencias. Y obviamente me van a decir, no, es que yo no soy capaz de hablar en público, tampoco me gusta mucho hablar en cámaras y no quiero hacer trading. Por eso, entonces, mi cómo no te puede servir a ti. Tu cómo lo tienes que descubrir tú. Pero la relación con el dinero posiblemente sí vas a encontrar una forma diferente para que no estés tan sesgado o tan sesgada a esta nueva información. ¿Cómo la vamos a entender? Empecemos con el tema emocional, que como les digo, para mí es de lo más importante dentro de un escaneo financiero. Nosotros tenemos unas glándulas conectadas con nuestro cerebro cuya función es hacernos sentir emociones o hacernos sentir sensaciones. Esas glándulas en el algor popular, sobre todo en el plano más metafísico o esotérico, son conocidos como chakras, pero realmente a nivel endocrino son las glándulas del cuerpo y tenemos miles, pero hay unas que digamos que cuando se quiere hablar del ser se hablan de siete chakras, 6 que quedan en el cuerpo y uno que queda por fuera del cuerpo, que son esas glándulas que nos hacen sentir. Hay una, que es la primera, chakra raíz, que es el chakra que está conectado con nuestra parte sexual, que es el chakra de la materialización. Se dice que es el yo tengo, o sea, ahí es donde está la materialización.
Por eso es que es uno de los más importantes, está conectado con las piernas, con los pies y es el que toca tierra. Luego tenemos el chakra del yo creo, que tiene que ver con el segundo chakra, y luego tengo el yo puedo, que tiene que ver con el plexo solar. Luego está el chakra corazón, que es el yo amo. Luego el chakra comunicación, que es la tiroides, yo comunico. Luego tenemos el yo soy la verdad, que es el tercer ojo, la glándula pineal. Y por encima de nosotros está el yo soy. Digamos que son los chakras o las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo y que nos hacen sentir. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos atendiendo el plano emocional, debemos entender cómo funcionamos por dentro. ¿Para qué? Para que cuando vamos a hacer nuestro escaneo también entendamos muy bien, hey, ¿cuál es la emoción o el conjunto de emociones que más me conectan con el dinero? ¿Por qué? Porque quizás yo tengo una historia de dolor que aún no me he pillado, de la que todavía no he sido consciente, con el dinero que hoy en día me está generando un sabotaje y no me doy cuenta por qué. La mayoría de historias que yo escucho en la gente que me consulta después de que me ven en redes o en un programa de televisión o en un noticiero, normalmente me llaman a preguntarme cosas financieras que les puedo decir, que son unas carpeticas que yo tengo guardadas. Todo el mundo cree que su problema financiero es único. No se dan cuenta de que eso es prácticamente el mismo de todos. Lo que pasa es que lo que es único es la percepción con la que te relacionas con él. Pero básicamente es muy parecido. Hay gente, por ejemplo, que me dice que no sabe cobrar, que le da pena cobrar. Entonces, por ello puedo decir, esto es un asunto de vergüenza, una relación muy baja con el dinero que vibra bajo, que tiene que ver con la culpa o la vergüenza. ¿Por qué la culpa y la vergüenza? Porque posiblemente hay una historia familiar con el dinero donde el dinero era percibido como algo malo, como algo que no se podía hablar de dinero en la mesa, por ejemplo. Entonces, claro, cuando uno dice, quiero mandar una cuenta de cobro, me da pena que de pronto me digan que no, que está muy caro, o decir cuánto cuestan mis servicios, es posible que tengas para una culpa guardada. Por eso es que yo les hago esta pregunta. ¿Cuál es la emoción que te representa más frente al dinero? No tengo, no creo, no puedo, no me alcanza o me sobra. ¿Cuál es la emoción? Porque con eso vamos empezando a identificar la creencia dominante frente al dinero. Entonces, miren los chakras cómo se pueden conectar ya a nivel de sensación. Yo tengo, yo siento, yo hago, yo amo, yo hablo, yo veo y yo entiendo o yo comprendo. Esos son como los niveles vibracionales que yo voy a tener con el dinero a través de la conexión que tenga con ellos. Esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento para mí es sensacional. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros comenzamos a vibrar con unas frecuencias, con unas oscilaciones electromagnéticas que hacen que nosotros al final del día, como si tuviéramos un escaneo emocional, no financiero, emocional en general, y entonces ustedes dirán, ¿y entonces por qué lo estás mostrando acá emocional? Porque les cuento algo. La mayoría de las emociones de tu día a día son por dos, máximo tres cosas. Palabras de cajón: salud, dinero y amor. La mayoría de la gente está pensando en salud si tienen problemas de salud. Si no tienes problemas de salud, no piensas en eso. Entonces, ¿en qué se basa todo? Dinero y amor. La gente está pensando en dinero, en plata y pareja, porque no tiene o porque tiene y pone mucho problema la pareja, y el dinero porque no tiene o porque no le alcanza o porque no gana lo suficiente. Generalmente son asuntos relacionados con el dinero en un porcentaje más del 70% y el resto en pareja, al menos que te falte la salud, que ahí sí ya va un porcentaje para pensar en tu problema de salud, en perder la salud. Entonces, al fin del día, nosotros tenemos, digamos que un escáner, que es como si nos pusiera un aparatico que nos mide, hey, ¿cuántos minutos del día estuvimos conectados con alguna de estas emociones? Porque eso al final suma y divide y te va a dar cuál es tu vibración real al día a día. Por ejemplo, la emoción más baja es la vergüenza. La vergüenza y la culpa son digamos que las emociones de más baja vibración, de más baja densidad. Y mucha atención, la vergüenza es interna, la culpa es externa. Cuando yo me relaciono mucho desde la vergüenza y la culpa, pilas con esto. Las personas que les da pena cobrar, que les da pena pasar facturación por las cosas, que no saben cuánto cobrar por sus servicios, tienen muchísima relación con vergüenzas y culpas.
Vergüenzas y culpas que en muchos casos no son de ustedes. ¿Cómo así? Sí, posiblemente sea una quiebra familiar de la que se avergüenzan de hablar y tú no sabías. Posiblemente sea un abuelo que estafó a alguien en el pasado, obviamente, ya no existen, pero nunca se habló del tema. Posiblemente sea un tío que le robó la herencia a tu padre o viceversa. Posiblemente sea una sociedad que no funcionó entre algunos hermanos de tu mamá. Cosas por el estilo pueden significar problemas financieros que tú no sabes cómo solucionarlos porque no entendías cómo te metiste en eso. No te metiste, te metieron. Te metieron a través de tus genes. O sea, hay que revisar también nuestros genes. El asunto es que muchas veces son cosas aprendidas en esta existencia, pero muchas no. Trascienden, están metidos en la epigenética. Son una especie de genes que así como a veces manifiestan enfermedades, a veces también manifiestan pobreza o abundancia, porque tenemos conexiones por reparar ahí. Pilas con esto. Si estás con vergüenza, culpa, apatía o aflicción, es porque el dinero tiene en sí algo que sanar en tu historia. Mucho cuidado con lo que voy a decir. Esto grábenlo, tállenlo. Si tienes el pasado enfermo o por sanar, entonces te puedo asegurar que el presente y el futuro seguirán enfermos. Si tu pasado no ha sanado, el presente y el futuro seguirán enfermos. Si no haces nada para sanar, seguirás repitiendo el argumento de los demás. No es una historia entonces bonita al final del día y no vas a sanar. Si sanas, lo más probable es que sanes tu presente y tu futuro. Pero también te voy a mostrar una cosa hermosa. Lo más probable es que también sanarás tu pasado. ¿Cómo así? Sanaré inclusive mi linaje y ayudaré a que mi familia también sane. Volvámonos buscadores para sanar enfermedades y en este caso enfermedades financieras que hay en la familia, que no hemos aprendido o que nos volvimos apáticos frente a ellas y no queremos saber porque nos pusimos indiferentes. Entonces estamos vibrando muy bajo. Y el miedo, que parece una emoción como tan rastrera. No, miren que hay 4 peores. La aflicción, la apatía, la culpa y la vergüenza son peores que el miedo. Pero el miedo sigue siendo una frecuencia vibracional muy baja, que luego sigue el deseo, que digamos que es mejor, pero sigue siendo perversa. El enojo, el orgullo, que es peligroso. El coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la alegría, la paz y por último la iluminación. ¿Cuál es la emoción o las emociones que más nos conectan con el dinero? Miren esas emociones que tienen ahí. Hay rabia, o hay deseo, o hay orgullo, o hay coraje, o hay voluntad. ¿Cuál es la emoción que te conecta más? O las emociones, porque no es una sola normalmente. Y se van a dar cuenta de que el resultado de nuestra vida obedece a las emociones que una vez se suman y se dividan, me va a dar una cantidad en frecuencia. Y eso finalmente es lo que nosotros vibramos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque vas a vibrar con gente que se parece a ti. Por lo tanto, te vas a conectar con personas que tienen argumentos parecidos. Por eso es que todos terminamos pareciéndonos a la gente con la que más tiempo pasamos. Lo que se llama en neurociencia las neuronas espejo. Comenzamos a estar cómodos con gente que piensa como nosotros, que se parece a nosotros. Entonces ahora quiero que enlacemos muy bien todo este asunto emocional con el dinero. ¿No tiene nada que ver? No, tiene todo que ver con una cosa que es importante saber. Entre más emocional yo sea frente a algo, más posibilidades tengo de cometer errores. Se la pongo más bonita. Entre más emocional soy más bruto, soy más torpe. Entre más emocional soy con el dinero, cometo más errores, más equivocaciones, me vuelvo más torpe. La emocionalidad te vuelve torpe, sobre todo cuando esa emoción es de baja densidad, cuando uno desea tantas cosas, cuando uno quiere tener un montón de cosas, cuando uno no sabe ni siquiera para qué quiere lo que quiere, o cuando uno no sabe lo que quiere, pero tiene mucho susto, mucho miedo al futuro, mucha ansiedad, mucha angustia, entonces esa emoción te desconecta de la fuente y te hace sentir miedo, culpa, vergüenza, apatía o cualquiera de estas emociones que hemos visto ahora. Entonces, una pregunta que quiero que se hagan hoy, los que nos están viendo, que yo sé que son muchísimas personas. Hey, ¿qué te dijeron de niño sobre el dinero? ¿Cuáles son esos refranes? ¿Cuáles son esas frases reiterativas
que tú escuchabas de tu abuelo, de tu padre, de tus amigos, de tus tíos frente al dinero, que es una ilusión, o que hay que trabajar muy duro por él, o que se acaba muy rápido. ¿Qué es lo que más has notado tú que se repite en tu familia con el dinero? Como les digo, del dinero hay mucha historia de dolor, que a veces inconscientemente hoy, con un niño herido que estamos hoy viviendo ya nuestra adultez, posiblemente sigamos repitiendo esa historia porque no tenemos los argumentos para buscar, ni los argumentos de base para ir a enfrentar qué es lo que nos ha pasado con él. Por eso es que el asunto emocional aquí, dentro del escaneo financiero, es el más importante. Miren, yo les voy a mostrar cómo las emociones nos afectan absolutamente el resto de estados. O sea que la emoción nos puede afectar la espiritualidad. Sí, no es que tu espiritualidad desaparezca, pero sí se puede ver afectada en el sentido en que yo me dejo de conectar con el ser espiritual que soy, descuido la parte espiritual y por ende se cae todo el andamiaje del ser humano que yo soy, porque yo no solamente soy dinero, ni solamente soy un trabajador, ni siquiera solamente soy un esposo, un padre de familia o un empleado. Esos son partes, facetas del día a día, esos son roles, pero son roles que tienen que ir pasando. Mientras soy empleado ya no soy esposo, mientras soy conferencista ya no soy padre de familia, o sea, yo estoy mutando. Entonces es muy importante entender eso, pero ser espiritual siempre lo seré. Lo que pasa es que a veces me desconecto más rápido de la fuente, entonces cuando me desconecto, pues obviamente descuido la emocionalidad. La emocionalidad es lo que daña la mayoría de los estados. Eso entendámoslo muy bien y con el dinero sí que es cierto que dañamos el campo electromagnético. Miren cómo sería un campo electromagnético bonito, un campo electromagnético puro, lo podemos ver en la imagen de la derecha. Un campo electromagnético que se puede hablar como una especie de toroide, una energía pura que sale por nosotros y que se conecta entre el pensamiento, el sentimiento y el movimiento. Cuando nosotros somos fuertes, sabios y con templanza, nace esa integridad y nosotros podemos tener una energía bonita donde uno no critica, no se queja, no condena, pide disculpas, perdona y se perdona, da las gracias, o sea, das con aprecio, donas, ayudas, amas sin esperar nada a cambio, es decir, tienes pensamiento y sentimientos de conexión. En cambio, miren la energía de la imagen de la izquierda cómo se distorsiona. ¿Por qué? Porque es esa mente enferma, pensando escenarios que nunca existirán. Pero es esa mente patinando, lo que llaman en psicología la mente rumiativa, como las vacas que rumian y mastican, como si fuera un chicle y no paran y vuelven al alimento. La vaca come y después devuelve el alimento para seguir masticando y no para. Eso le pasa a muchas personas y muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida nos ha pasado. Entonces con el dinero sí que es cierto que rumiamos y sufrimos porque no sabemos si nos va a alcanzar para el mes entrante o si los ingresos que estamos teniendo ahora seguirán entrando y nace la duda y la desconfianza y el miedo y miren lo que ocurre con nuestra emoción. Se distorsiona. ¿Por qué? Porque critico, quejo, me condeno, envidio, siento miedo, se me vienen las preocupaciones encima, a veces engaño, juzgo, degrado al otro, vienen pensamientos negativos para mí y para los demás. Entonces, ¿qué pasa? No manejo emociones conscientemente, por lo tanto, distorsiono mi energía electromagnética. Entonces, ahí vienen con quién me voy a encontrar. Con gente que está peor que vos o igual. O sea, con gente que está llevada. Por lo tanto, si usted no está contento con lo que está recibiendo, revise muy bien lo que está entregando, porque miren que aquí le estoy diciendo cómo científicamente estas fotografías se pueden tomar a través de cámaras que te muestran, como la cámara Kirlian, cuál es tu aura magnética, cuál es tu forma de conexión con los demás, si eres un ser magnético o por el contrario repeles, porque repeler al otro también es repeler el dinero, repeler las oportunidades, repeler los grandes negocios. Conectémonos diferente y por favor, comencemos a buscar nuestro ADN financiero. Vamos a entender de qué forma nosotros nos vamos a conectar con el dinero y vamos a entender qué es lo que ocurre realmente al interior de nosotros. Entonces, desde el punto de vista financiero, si vamos a hacer un escáner, el primer escáner que le tenemos que hacer es a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son las que nos hacen sentir y percibir el mundo que nos rodea. Por lo tanto, si yo me siento pobre, que no alcanza, que no me alcanza, que mi familia, que el gobierno, que la lucha, que hay en la lucha, que yo soy pobre porque
no tengo oportunidades, por cualquier cosa que te conecte desde la impotencia, por ejemplo, es porque emocionalmente hay algo ahí degradado, guardado, que tengo que ir, encontrar la cura, por lo menos encontrar que lo tengo para que abra la caja de Pandora y yo comience a trabajar, a darle luz a eso. Para eso hay herramientas, no quedan solos. Miren, hay la terapia con psicólogos, la terapia transgeneracional, las constelaciones familiares que se pusieron de moda con la serie de Netflix. O sea, terapias hay muchísimas, medicina sagrada. Uno mismo puede sanarse a sí mismo cuando tiene conciencia, porque ya empieza a entender y a perdonar lo que pasó. Me han pasado casos, por ejemplo, de personas con minas de oro que no les funcionan. Me dicen, tengo una mina de oro, tengo los permisos, tengo toda la maquinaria y no funciona, no encuentro la beta. Y entonces, de acuerdo a cómo hace la pregunta, uno le dice, vos tenés algo ahí que sanar con tus antepasados, tenés una vergüenza. A los meses me lo encuentro y me dice, toda la razón. Hablé con mi abuela, que todavía vive, y resulta que en esa mina hubo una serie de desplazamientos forzados y hubo un asesinato de un familiar dentro de la mina. Por lo tanto, hay unas culpas y unas vergüenzas que sanar, que nunca se hablaron, pero que ahora que esa persona se quiso conectar de una manera diferente desde el amor, a buscar qué es lo que está pasando, inmediatamente la mina se despliega. Entonces miren que todos podemos encontrar nuestra mina, la mina donde vamos a encontrar lo que nos va a ayudar. Tenemos que buscar nuestro ADN. Hay muchas cosas que son epigenéticas, son genes que tenemos que empezar a sanar. Vámonos un poquito más entonces al plano físico, porque ya hablé del plano emocional, que como les digo se conecta con la espiritualidad, pero ahora hablemos de lo emocional que se conecta con lo físico, porque ese es el gap que necesitamos y yo sé que fue lo que muchos de ustedes se quisieron conectar a esta clase. Hey, vení, pero ¿y qué me vas a enseñar? Listo. Bueno, entonces vamos a empezar por definir varias cosas. Miren, voy a utilizar una analogía que a mí me encanta, que es Waze o Google Maps, depende con los que a ustedes les guste navegar en su carro. Independiente de la aplicación con la que navegues, entonces uno que es lo primero que hace cuando quiere preguntar una dirección o saber cuánto te vas a demorar, pues lo primero que tenés que hacer es identificar dónde estoy. Es decir, si no tienes señal y le pones la dirección hacia donde quieres ir, o sea, tu propósito de vida, que en este caso para mí es supremamente importante, cuál es mi meta o mi objetivo o mi propósito, si quiero una cosa mucho más amplia, yo primero tengo que saber dónde estoy parado. Y si no, no tiene sentido. O sea, si no, nada de estos aplicativos funcionan. Tienen que saber en dónde estás, cuál es tu nivel, cuál es tu localización física. Listo. Jaiber, financieramente hablando, ¿cuál es mi escáner financiero? Eso solamente lo sabe usted. ¿Y cómo lo tengo que saber o cómo lo puedo saber? Sencillo, partamos de la base, tomen papel y lápiz. ¿Y qué van a hacer? Todos. Vamos a sumar qué tenemos, cuáles son nuestras posesiones físicas, casa, carro, cuánto tengo pagado de la casa y del carro, o sea, cuánto tengo realmente, si tengo mi casa libre o tengo varias, o tengo un local, o tengo mis posesiones patrimoniales, mi patrimonio que tengo. Y ahora suma en otra casilla tus deudas. ¿Cuáles son las deudas en ese patrimonio? Tengo una casa de 500 millones, de 100.000 dólares y debo 70.000. Listo. Entonces tienes 30.000 de patrimonio. Suma eso. ¿Para qué? Para que empieces a identificar en dónde estás. ¿Por qué? Porque si no, como le digo, es muy difícil no tener una georreferenciación sobre dónde estoy. Y eso implica también lo que les estoy mostrando ahora. Bueno, venga, ¿y cuál es su historia con el dinero? Es muy importante entender su historia familiar con el dinero. Hay crisis financiera en su familia. ¿Cómo es su papá? ¿Cómo es su mamá con el dinero? ¿Cómo lo fue? A eso, a ese mapa de georreferenciación de dónde estoy, ya estamos entonces sumando patrimonio, restando pasivos para saber entonces qué tengo, cuál es mi nivel de riqueza actual. Por favor, algo que quiero que hagan en este momento o algo que quiero que no hagan. No se den duro. No se juzguen, no se critiquen en caso de que esto no sea muy bueno el resultado, no tengo nada o estoy en saldo negativo. No me importa cómo esté, lo que me importa es que sepa usted cómo está, para que no se siga dando duro. A veces no queremos saber de la aplicación de banco, no queremos saber cuál es el sobregiro, no queremos saber la tarjeta de crédito, no queremos saber. No, en este momento quiero que quieran saber, porque es importante
entender dónde estoy. Y a veces uno dice, es que yo doy un montón de plata, y resulta que es que no sabe, es que ya has pagado un montón también, y que quizás un montón no es tanto. Entonces, dele luz a su situación actual en caso de que no sea muy buena. Dele luces, ponga cifras, aterrice en Excel, aterrice en... Vea, el cambio en la vida es con un lápiz y un papel. Un escáner, ¿qué es? Simplemente un aparato donde te meten y te muestra el punto donde está fallando algo o donde hay una masita que revisar. Yo le estoy diciendo, venga ya, revisemos cuál es su masa. ¿Dónde está la masita? ¿Qué estaba haciendo ahorita cuando empezamos el escáner financiero? Le estaba diciendo, pilas que esas masitas no vienen solas. Esas masitas vienen porque emocionalmente te ha afectado algo en la vida. Entonces quiero que revisen cuál es tu emoción frente al dinero, la culpa, la vergüenza o el miedo o el orgullo, para que ahora busquemos esa emoción tanto tiempo metida en tu vida, qué masas te está dando, qué cáncer te está dando, qué melanomas te está dando, que eso es lo que hace un escáner, te muestra dónde está el hueso dañado o el músculo dañado o el conjunto de huesos o músculos o células dañadas. Entonces vamos a ir a buscar dónde está eso. Por favor, entonces revisemos tarjetas de crédito, endeudamiento y comencemos a hacer ya un flujo de caja. ¿Y eso básicamente qué es? Yo nunca hablo mucho de esto porque, vuelvo y les digo, me gusta más hablar de las emociones, pero aquí vamos a hacer escaneo financiero. Entonces, casilla donde usted me diga cuánto dinero tiene en patrimonio, que es lo que los activos menos los pasivos, y ahora pónganse a sumar cuánto se ganan mensual y cuánto de lo que se ganan se va a pagar deudas. Porque eso, si usted gana 2 millones y debe 1 millón entre tarjetas de crédito y créditos de libre inversión, quiere decir que usted está endeudado el 50%. O sea, usted trabaja la mitad del tiempo solo para pagar deudas. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay gente que inclusive, miren, a mí me ha llegado mucha gente que se siente intermediarios. Sienten como que ellos lo único que hacen es ir a trabajar para ganar un dinero para pagarlo en un banco y no les queda nada. Entonces miren muy bien cuál es su nivel actual de endeudamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a hacer con este escaneo cambios sistemáticos en nuestra vida. Porque si no, corro el riesgo de seguir repitiendo la historia y me sigo moviendo muchísimo, pero no me rinde la vida. Y uno se va empezando a cansar y va empezando a llegar a la resignación. Entonces, dentro de todo este asunto de dónde estoy localizado en este momento, yo tengo que tener dos coordenadas. ¿Cuál? ¿Cuál es mi riqueza? ¿Qué es lo que tengo? Y con cuánto es que me muevo mensualmente. O sea, con cuánto puedo disponer, con cuánto puedo contar mensualmente. Si eso te da que no puedes contar con nada porque todo lo que te ganas lo tienes que ir a pagar en deudas o en estilo de vida, hay cambios que hacer, hay correctivos que hacer y eso lo tenemos que tener claro. No, a mí me queda nivel de endeudamiento adecuado por debajo del 30%. Si en este momento tu nivel de endeudamiento pasa del 30%, entonces tu primera lección de vida es bájalo. ¿Cómo lo bajas? Paga rápido hasta que se vuelva a meter de nuevo por debajo del 30%. No sacrifiques tu vida, no trabajes ridículamente más de 10 días al mes para pagar deudas, no tiene sentido. Te volviste esclavo de la vida, te volviste esclavo de un sistema. No tiene sentido. No, en este momento yo casi que trabajo 28 días del mes solo para pagar deudas. No, entonces tu primera meta es poner en Waze tu mapa mental de propósito de vida. Tengo que parar ya y tengo que comenzar a buscar una forma diferente de conectarme con el dinero. Pero es que es importante aquí el asunto emocional. Es porque emocionalmente hay algo que te está exacerbando esto. ¿Por qué estoy gastando más de lo que me gano? ¿Qué es lo que me está pasando a mí internamente que yo me daño tanto la vida haciendo que el dinero no me alcance? No, es que pobrecito de mí. No es pobrecito de ti. Si el dinero no te alcanza, es porque tú estás gastando por encima de tu nivel de ingresos. No tiene sentido. Atención con esto. Si tú gastas por encima del nivel de ingresos, mucha atención, eso tiene un significado emocional y espiritual. Hay algo que sanar en tu pasado para que puedas mejorar tu presente y tu futuro. De lo contrario, seguirás enfermo. Ese cáncer no se va a curar porque vas a seguir cavando, vas a seguir quemando el dinero. Hagan esta cuenta, miren, las personas que nos ven, que están en países diferentes a Estados Unidos,
Les aseguro que no hay tarjeta de crédito que tenga tasa de interés por debajo del 30% anual. Solo Estados Unidos no tiene esa tasa de interés. Colombia la tiene en el 46.3% anual. O sea, que si tú prestas 100.000 pesos, te toca pagar 146.300 pesos. ¿Sí? Casi el 1,5. Entonces, todos los países, México, Argentina, todos los países donde nos estén viendo tienen tasas de interés por encima del 30% anual. Solo en tarjeta de crédito. No hablemos de créditos de libre inversión, que también son muy altos, y no hablemos de créditos en la calle, que esos son muchísimo más altos. Hablemos solamente de créditos bancarizados. ¿Cómo es posible? Miren esta imagen. ¿Cuánto dinero al mes se va a pagar intereses? Es dinero botado, es dinero que quemas, es dinero que botas a la basura. Miren, si usted se gasta, no sé, $100 mensuales en tasas de interés y cuotas de manejo de tarjetas de crédito, yo quiero que haga un ejercicio si quiere hacer algo realmente que se le quede marcado. Tome un billete de $100 o en Colombia tome 5 billetes de 100.000 pesos y quémelos para que usted vea lo que se siente, cómo se va el dinero en las manos y se convierte en ceniza. Y usted dice, ¿pero por qué voy a hacer eso? ¿Por qué lo va a hacer? Porque es lo que ha estado haciendo quién sabe desde hace cuánto. ¿Cuánto botamos en las bobadas que compramos? ¿Cuánto desperdiciamos de nuestro dinero en cosas que están en la nevera que tenemos que botar porque no consumimos y se dañaron? Todo eso es dinero. Mire la etiqueta del precio cuánto es y vaya a buscar en su billetera un billete de lo que vale esa cosa que va a botar y quémela para que se dé cuenta lo que se siente quemar el dinero físicamente, ya que lo está haciendo realmente en cosas que aparentemente uno no se da cuenta. ¿Cuánto botamos del dinero que ganamos? ¿Cuánto? Y lo malo de todo esto es que todo ese dinero representó tiempo en mi vida. O sea, yo tuve un tiempo ahí que invertí sudando para ganarlo, para después botarlo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Entonces ustedes dirán, tenés razón, Jaime, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Para qué? Para que comiences a entender que tienes una historia por sanar con el dinero que haces que sientas que no lo mereces. Y eso es lo que te lleva a cometer errores para botarlo. Y por eso llegan las multas, por eso te multan en el tránsito, por eso te llega algo de impuestos que no has podido pagar todavía. Es decir, por eso es que botas el dinero. Por eso es que te roban la tarjeta de crédito, se te desaparece o te la clonan. Y uno dice, pero ¿cómo así? Son los ladrones, no tiene nada que ver conmigo. Toda esa energía la estás arrastrando tú. Por eso es que te llega. Es como si no entendiéramos que hasta una fuga de una goterita de agua en el lavamanos de mi casa es una fuga energética de dinero. ¿Por qué? Porque cada gotica la tengo que pagar. Pero cuando usted ve la gotica, usted no le pone atención y ¿qué hace? Cierra duro y digamos que alcanza a cerrar y empieza a gotear cada minuto. Y como es cada minuto, ni se siente y te acuestas a dormir así. Dese en cuenta que cuando uno descuida esa gotica comienza a caer mucho más seguido. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? El famoso trapo. Todos tenemos un trapo con el que le amarramos a la canilla, a la llave, al grifo, para que no suene. Pero ahí sigue la gota. Todos seguimos con el asunto. Miren, eso tiene que ver con algo que en estos días estaba reflexionando. Hace poquito salí a caminar y mi zapato tenía una piedrita. Pero empecé como a trotar y dije, no, voy a trotar, caigo en la punta, la piedrita está en el talón, eso no se siente. Entonces comencé a trotar con la piedrita, resulta que la piedrita se corrió para los dedos y entonces sentía esa piedrita en cada cosa, pero no quería parar porque iba con alguien más y yo no me voy a atrasar, y sigo trotando. ¿Cuántas veces lo único que necesitamos es parar, mirar y sacar la piedrita? ¿Cuántas veces lo único que necesitamos es parar, quitar el agua, cambiar el empaque y botar el trapito? ¿Cuántas veces no estamos solucionando nuestras cosas con trapitos amarrados? ¿Cuántas veces no estamos simplemente moviéndonos porque creemos que moverse es bueno y moverse no siempre es bueno? A veces tenemos que parar para revisar el calzado y apretar el zapato o botar la piedrita o hablar con la pareja o hacer los ajustes necesarios financieramente porque tenemos que parar. ¿Cuántas veces no estamos pagando Netflix, HBO, Amazon Prime, YouTube, Spotify y un montón de bobadas que ni siquiera vemos? Es que la plata no me alcanza. Ya se fijó cuánto le están descontando automáticamente de su tarjeta. Usted realmente sí disfruta lo que es y lo que tiene, porque eso es la riqueza. La riqueza de definición
es disfrutar lo que soy y lo que tengo. Tengo un montón de cosas, pero no las disfruto. Sos pobre. Simple, sos pobre. Si no disfrutas lo que eres y lo que tienes, te empobreces cada vez más. Entonces, sea consciente de sus gastos, sea consciente de sus goteritas, porque lo contrario, ¿qué escáner financiero podemos hacer si usted sigue generando enfermedad? No es posible. Y si no, el escáner va a salir malo porque usted va a seguir enfermo por otro lado, va a seguir botándome goteras por otro lado. Entonces, muy bien, entendiendo eso, vamos a ver cuál es el flujo de caja. Es decir, cuánto dinero gano, cuánto dinero gasto y hágalo mensual. Para que sepa usted dónde está parado, si le queda dinero o no. Repito, no se den duro, no se vayan a tirar duro por esto, no se juzguen, no se critiquen. Esto simplemente es por uno reflexionar. O sea, no vamos a conectar esto con el cerebro reptilolímbico, lo vamos a conectar con el neocórtex, con el cerebro inteligente, con la parte inteligente nuestra, que no es otra cosa que empezar y entender cuál es el patrón financiero, cómo exploro mi patrón financiero frente al dinero. Si me conecta la culpa, la vergüenza, la apatía, el orgullo, el deseo o el miedo, o por lo contrario me conecta el amor, la iluminación, la alegría, siento una voluntad con el dinero, quiero ayudar a los demás. Es decir, me conecto de una forma más linda, mucho más pristina con él. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se busca al final del día? Generar un escáner o un termómetro financiero. ¿Y qué es lo que hace este termómetro financiero? Básicamente te va a dar un indicador. A ver, les explico de qué se trata. Póngase metas. Hombre, en este momento estoy en un nivel de endeudamiento muy alto. 50%, 60, 70. Listo. Póngase la meta de bajarlo. ¿Cómo? Apunte a pagar los créditos mucho más rápido. Para eso hay herramientas que ustedes pueden aprender, pueden encontrar en las redes. Yo tengo una que se llama el plan bola de nieve, pero no viene al caso, no lo voy a tocar ahora, pero lo pueden encontrar en la ciencia oculta del dinero, por ejemplo. Enseñamos el plan bola de nieve para que usted aprenda a pagar las deudas en tiempo récord, sin hacer un mayor esfuerzo. Pero eso hace que yo pueda empezar a restringir tarjetas de crédito porque las pago, no porque dejo de pagarlas y me escondo, sino porque las pago, y empiezo a tener una vida mucho más simple. Miren, si usted se quiere conectar con el propósito de vida, una de las primeras indicaciones de que vas por buen camino es que comienzas a vivir vidas mucho más frugales. Tu vida se vuelve más simple, aprendes a vivir con menos. Y para mí eso es lo más importante dentro de trabajar desde el propósito. ¿Y por qué les digo propósito? Porque el propósito es un nivel vibracional muy alto que está llegando casi que al amor y a la iluminación. El propósito está por encima de la voluntad. O sea, está subiendo los niveles de energía de una manera espectacular. Por lo tanto, este termómetro financiero te va a dar diferente. Y otra cosa importante, vamos a poner cifras y vamos a ponerla en pesos colombianos. Tú tienes, el peso colombiano está, $1 cuesta 5.000 pesos aproximadamente para los que están por fuera y con eso ya hacen la cuenta en su país donde estén. Quiero comprarme una casa que vale 300 millones de pesos colombianos, esos son 70.000 o $60.000. Y resulta que quiero dar el 30% de cuota inicial, o sea que tengo que conseguirme el 30% de 300 millones, que son 90 millones de pesos. Listo, vamos a hacer un plan a 24 meses, ahorrando cuánto tengo que ganar y guardar para tener la cuota inicial. Porque ese ejercicio hay que hacerlo para medirlo después. Porque muchas veces queremos un montón de cosas ya y nace una cosa que es despertar a ese niño del deseo que se llama la gratificación inmediata. Y resulta que la mayoría de los problemas en los que el ser humano se mete, o usted está metido en este momento con el endeudamiento que tiene, es precisamente por no saber manejar la famosa gratificación inmediata, que es que querer todo para allá. Quiero todo ya, quiero la moto ya, quiero el carro ya, quiero darme el viaje ya, porque uno se muere y nada se lleva, porque trabajo muy duro y me lo merezco, y porque bla, 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 y todas esas frases que nos decimos cuando vamos a cometer un error. Yo trabajo muy duro y me lo merezco. Eso a 36 cuotas no se siente. Es que uno difiere eso a años y uno no se da cuenta que lo está pagando. Por favor, todo lo que usted está pagando es tiempo. Sea responsable de lo que está haciendo con eso. De lo contrario, este escáner financiero lo repetimos en un año y usted tiene un tumor todavía mucho más grande un año después. Mucho cuidado. De usted depende la salud financiera, no depende del gobierno, no depende de que se alinee Júpiter retrógrado con yo no sé quién. No depende de nada. Depende de usted, depende de que usted de verdad lo quiera hacer,
Depende de que usted esté cansado de seguir viviendo así. Depende de que usted ya no quiera seguir trabajando por dinero. Depende de todo eso. Depende de que usted se alinee con su propósito de vida. Y este termómetro, con seguridad, va a empezar a marcar diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a medir mi billetera y puedo empezar a saber en dónde estoy, para dónde voy. Y eso me genera una absoluta paz. Cuando uno entiende lo que está haciendo y le pone números a las cifras financieras que usted tiene y lo pone de verdad en perspectiva, ya se va la ignorancia. Ya sé cuánto me gano, ya sé cuánto me gasto y ya sé cuánto debo y ya sé cómo hago para pagar lo que debo y cómo hago para pagar más rápido lo que debo. Y cuando uno sabe lo que paga y lo que debe, sabe lo que tiene. Entonces ahí empiezo a entender varias cosas. Primero, que mi relación con el dinero también es física y que también tengo que hacer números y que también tengo que hacer presupuestos y que también tengo que escribir en una hojita lo que quiero, porque si no, estoy en un mundo etérico donde yo no tengo ni idea por qué hago lo que hago y hacia dónde voy. Y ahora, ya como para que vamos concluyendo este asunto del escáner financiero, yo quiero que entendamos entonces que el plan de acción tiene que ver entender cuál es la emoción que más me detona el dinero, cuál es el gatillo que me detona el dinero. Miedo, apatía, vergüenza, culpa, para empezar a buscar en mi historia familiar, bien sea de esta vida o de mis antepasados, qué es lo que hay que generó tanta vergüenza o tanta culpa, para que comiences a perdonar eso. Pero tienes que entender que eso pasó y tienes que ir a buscar la información en tus ancestros. Lo más probable es que por ahí está guardada. Esos secretos familiares de los que les da miedo hablar, por ahí alguien te lo va a contar con unos traguitos y eso va a ser bastante sanador. Muy bien, y después de que sanes eso te vas a dar cuenta cómo comienza a cambiar esto. Ahora bien, el caso de personas que, no, es que Jaiber, yo no tengo ni idea porque hermano, yo soy independiente, entonces yo no sé cuánto me gano, no sé qué. No me preocupe, para usted también hay. Vamos a entender una cosa que a mí me encanta porque es una metáfora que tiene que ver con una prueba científica. O sea, esto no me lo inventé yo, esto es una prueba de laboratorio que se hace muchísimo y que te conecta con lo emocional y que te conecta con lo físico. Esta prueba básicamente es con un ratón al que le conectan unos sensores en el cerebro y le ponen una puerta pequeñita con una alarma. Cuando suena la alarma se abre la puerta y el ratón tiene acceso al laberinto. Una vez que entra al laberinto, el ratón comienza a oler el queso y comienza su cerebro a moverse por el laberinto a una velocidad lenta, casi nula, buscando y disfrutando la experiencia porque siente mucha alegría de saber que tiene un queso por allá guardado. Comienza a meterse por todos los recovecos del laberinto y la actividad cerebral es implacable, es gigante. Se le nota que huele, que oye, que saborea, que ve, es decir, todos sus sentidos, el kinestésico, el visual, el olfativo, el gustativo, todo, inclusive el auditivo, está conectada a la experiencia, por lo tanto ese cerebro está reverberante de energía buscando el queso. Se va por todos los rincones hasta que por allá, después de unos minutos, bastantes, 15, 20 minutos, encuentra el queso, siendo un laberinto bastante sencillo, bastante simple. El ratón encuentra el queso, obtiene su recompensa, sale del laberinto, fin de la historia. Al otro día repiten el experimento con el mismo ratón, lo llenan de cables de sensores en el cerebro, hunden el timbre, abre la puerta y el ratón vuelve otra vez a ese estado de euforia, de plenitud, buscando el queso y se demora 15 minutos, 12 minutos. Y así por 2 semanas. ¿Qué ocurre después de 2 semanas? Algo mágico. Se está acercando a un hábito que ya se vuelve habitual, valga la redundancia, y su cerebro deja de aprender. ¿Por qué? Porque ya se aprendió una ruta neuronal por defecto de memoria, o sea, se la aprendió automática, dónde está el queso. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que si se metía inmediatamente para la segunda entrada del laberinto, se estancaba y se metía un embudo. Entonces se dio cuenta de que el queso no estaba ahí, sino en la primera a la izquierda, a la derecha del ratón. Y que una vez entraba por ahí, prácticamente lo encontraba y no tenía que indagar por tantos lados. Ya lo sabía automáticamente. Por lo tanto, el ratón comenzó a desarrollar un síndrome que es la ansiedad. ¿La ansiedad por qué? La ansiedad porque sonara el timbre. ¿Cómo así? Sí, el ratón, sin que siquiera se abriera la puerta, ya empezaba a tener cuadros de ansiedad en su cerebro porque quería
que sonara el timbre de manera rápida para poder ir y conectarse automáticamente. Entonces, claro, ese cuadro de ansiedad hacía que no disfrutara la actividad porque le generaba estrés. La ansiedad genera estrés, a tal punto que cuando sonaba el timbre y se abría la puerta, el ratón salía disparado a buscar el queso de manera inmediata y cada vez estaba más desconectado su cerebro. Ya no disfrutaba ni lo visual, ni lo kinestésico, ni lo auditivo, ni lo olfativo, ni lo auditivo. Ya iba a mil por la vida simplemente viviendo, sobreviviendo. ¿Por qué? Porque ya generó ansiedad por el queso. ¿Qué hizo el científico? Le escondió el queso. Se lo puso en otra parte. De hecho, se lo puso en la segunda entrada a la derecha donde entraba él antes. ¿Qué hace el ratón? Con tanta ansiedad, arranca exactamente por donde le han enseñado a buscar el bendito queso y cuando llega empieza la depresión porque no encontró el queso donde en el pasado siempre ha estado. Depresión, exceso de pasado, me movieron el queso. El cerebro del ratón es muy parecido al de nosotros. Muchas veces nos acostumbramos al queso en alguna parte. Ya lo tenemos claro. Es que yo siempre me he ganado la vida así y no tiene por qué cambiar porque siempre ha sido así. No, es que yo siempre he sido camarógrafo desde los helicópteros y esos drones no van a servir para nada nunca. Siempre van a utilizar un helicóptero y pagar no sé cuántos miles de dólares la hora para grabar tomas aéreas. No, el dron no va a servir. Y resulta que te movieron el queso hace unos años y ya se inventaron los drones y ya los helicópteros son obsoletos para hacer tomas aéreas. Y entonces, tu queso está guardado en el helicóptero, ¿qué vas a hacer? Entonces muchas veces condicionamos nuestra existencia al queso puesto en un área. ¿Y saben qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que el ratón estuvo más días buscando el queso en la misma parte donde estaba antes que lo que se demoró por aprenderse la ruta de memoria. O sea que generó no un hábito, una adicción al queso, lo que hizo que se demorara demasiado en algún día darse cuenta de que olía a queso en el laberinto, pero él no lo podía encontrar porque no sabía dónde estaba ya, porque no le daba la gana de cambiar su percepción, de cambiar su ruta, de cambiar sus hábitos para ir donde estaba nuevamente. No le daba la gana porque estaba en automático. A muchos nos pasa eso. Como somos inconscientes de lo que nos está pasando, seguimos repitiendo en automático las cosas porque así me enseñaron, porque así llegan a la vida de mi familia, porque así era mi papá, porque así me enseñó mi abuelo y bla, 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 y siempre ha sido así y así va a ser siempre. No, el mundo cambia, todo el tiempo está cambiando, la vida cambia, todos nosotros estamos cambiando, la constante es el cambio, por lo tanto, cuando el ratón para los 20 días descubrió que el bendito queso estaba en otro lado, otra vez volvió a activar de nuevo esos circuitos neuronales de la alegría, de la voluntad, del propósito, y se volvió a conectar con él hasta que lo encontró. Obviamente, ¿qué le va a pasar? Después de unos días se acostumbra y va a seguir yendo hasta que se lo muevan de sitio. ¿Dónde está tu queso? ¿Cuál es tu queso? ¿Estás dispuesto a estarlo buscando todo el tiempo en partes diferentes? Lo importante es hacer lo mismo de manera diferente. Y eso es lo que hace que yo pueda estar con ese cerebro a toda hora con capacidad de asombro. Para uno estar saludable cerebralmente es despertar siempre esa capacidad de asombro, hacer las cosas de manera diferente. Y ahí es como nosotros vamos a empezar a crear un plan de acción. Muy bien, entonces, plan de acción para este escáner financiero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es entonces que tengamos conectado un propósito de vida. Conozca cuál es su propósito, cuál es su plan del alma, cómo vamos a conectarnos de nuevo con ese ser. Encuentre las emociones que lo llevan a usted a pensar en el dinero. ¿Cuál es la emoción que se conecta más con el dinero o las emociones? Porque eso está generando en usted una profunda tristeza, una profunda ansiedad, una angustia o porque no una vergüenza o una culpa y no se ha dado cuenta de que quizás hay un escondido, hay un guardado en el cajón de los recuerdos de su familia y eso y quiera sanarlo para que sanemos ahora. Eso es un plan de acción imperativo que sanemos ahora y es absolutamente personal e intransferible. Lo que me sirve a mí no te sirve a ti. Y ahora vamos a buscar esas creencias que nos limitan para que nos georreferenciemos en nuestro plano. ¿Cómo? Usted para irse en un Waze tiene que saber dónde está, dónde estamos. Sume y reste patrimonio de pasivos para que sepa dónde está hoy. Segundo, sume y reste ingresos de egresos. ¿Para qué? Para que sepa cuánto se gana, para que sepa dónde está. Y con base en eso comience entonces a estructurar qué le queda. ¿Para qué? Para que comience a hacer cosas con ese dinero. ¿Cómo qué? Hay que aprender a ganar, gastar, ahorrar e invertir.
Hay que aprender a capacitarnos, a aumentar nuestro IQ financiero, nuestro coeficiente intelectual, para poder empezar a encontrar vehículos que me ayuden financieramente a generar más ingresos, para poder generar más ingresos y poder ganar más, para poder gastar más, para poder ahorrar más y para poder invertir más. Es una ecuación simple. Una vez que uno la entiende y deja de estar pensando como una víctima en las emociones de tristeza o dolor que le despierta el dinero. Entonces, ya con eso ustedes se van a dar cuenta en su escaneo financiero si su problema está aquí o si su problema está aquí. Si quieres aprender más sobre este escáner financiero y profundizar más en todos estos temas de las emociones, de la inteligencia espiritual, de la inteligencia de la riqueza, los invito para que hagan La Ciencia Oculta del Dinero, un contenido que lanzamos desde el año pasado y que ya lleva 3 versiones, 3 ediciones, con una enorme cantidad de personas y una enorme cantidad de satisfacciones que les ha brindado a las personas cómo conectarse con el dinero desde sus creencias, desde sus patrones fundamentales, cuáles son las leyes universales del dinero, cuál es el asunto de ganar, gastar, ahorrar e invertir. Y cada vez están haciendo actualizaciones a ese curso que ustedes van a tener por toda la vida. Siempre se va a estar generando contenido nuevo sin más pago. Usted solamente lo compra una vez y pueden seguir viendo absolutamente lo que vamos publicando en La Ciencia Oculta del Dinero. En este curso, La Ciencia Oculta del Dinero, vamos a tener también unas meditaciones sobre abundancia, prosperidad y riqueza. Y hemos ido poniendo unos nuevos módulos como son la inteligencia financiera en los niños y en los jóvenes, o como es las finanzas en la pareja. Todos esos temas que a la gente tanto a veces le cuesta hablar, aquí nosotros los hablamos todo el tiempo. Entonces, los invito para que se metan a la página web que aparece aquí, a este link, y descarguen La Ciencia Oculta del Dinero lo antes posible, ojalá antes de la medianoche, para que tengan acceso a las meditaciones de la abundancia, la prosperidad y la riqueza. El dinero tiene 4 fases fundamentales, 4 columnas que la estructuran. La primera es ganarlo, la segunda es gastarlo, la tercera es ahorrarlo y la cuarta es invertirlo. Y ese ciclo, ganar, gastar, ahorrar e invertir, forma un circuito. Y ese circuito se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque acá todos sabemos ganarlo. ¿Qué es lo que limita nuestro ganar? La parte nuestra que nos conecta con la parte reptiliana, que es la parte de la subsistencia, lo que les decía ahora de la hostilidad, que es lo que nos hace vulnerables porque nos sentimos escasos y carentes. Entonces aquí hay que sanar cosas para ganar más, para merecer más. Yo pienso que cualquier persona que tenga el dinero en este momento como un pensamiento donde se le va más del 50% del tiempo, debería estar haciendo este curso. ¿Por qué? Porque obviamente la mente rumiante se queda anquilosada y pegada pensando en esto, y la mayoría de los problemas de la gente son de dinero, y la mayoría generalmente son de dinero visto desde la escasez o desde una relación negativa con él. Hay gente que dice, gano muy bien, pero no me queda un peso, no sé por qué, no me queda un solo dólar después del mes. Otros que dicen, tengo muchísimas deudas y no entiendo de verdad por qué pago y pago y no se me bajan esas deudas, o sea que es un asunto de inocencia frente al dinero, de ingenuidad. O hay otros que dicen, me da pena cobrar, no sé cuánto pedir por mi trabajo, cuando soy independientes o no mando la cuenta de cobro, o tengo problemas a nivel impositivo, o gasto más de lo que gano. Ey, mucho cuidado. O tengo asuntos con tarjetas de crédito que de verdad no entiendo. O otra cosa importante, no, digamos que yo gano, gasto y ahorro, pero hey, ¿sabes qué? No sé invertir. Yo todo el dinero lo tengo guardado y no sé qué hacer con él. Entonces también hay que aprender a invertir. ¿Cómo hago para que ese dinero trabaje para mí? Entonces, en cualquiera de los ítems en los que se encuentre, vas a encontrar información muy relevante para que mejore tu vida financiera, La Ciencia Oculta del Dinero. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos esposos, estamos casados hace 3 años y de diferente forma el tema del dinero pues nos ha llamado mucho la atención. María Isabel, mi esposa, es trabajadora social, le importa mucho lo social, pero también lo espiritual. Adicionalmente ella es maestra Reiki. Yo soy docente,
pero soy consultor de marketing y de servicio. Entonces, cuando encontramos a Hyper, buscando, leyendo, indagando, y después cuando nos encontramos con la ciencia del dinero, nos dimos cuenta que por fin encontramos algo que resonara con lo que buscábamos y con lo que somos. Una persona que entendiera el dinero como medio, canal, y que no era malo. El dinero nunca es malo, sino que en el caso nuestro ha sido la posibilidad para crecer como esposos, como pareja, como familia. Y bueno, la ciencia del dinero nos ha permitido fortalecer, avanzar, indagar. De hecho, Hyper es hasta mi autor recomendado en mis clases. Y el curso ha permitido que resonemos, que por ejemplo, pasa lo que está pasando a nivel global y nos sintamos como en una burbuja, pero no en una burbuja tonta en la que simplemente le damos la espalda al mundo y ya, no, sino que una burbuja consciente. Somos una burbuja consciente. Mira, para mí fue súper bonito encontrar ese flujo del dinero como integrado a la espiritualidad. Entonces a mí eso me conectó, claro, el alma y lo logré como trascender como también a mis terapias, ¿cierto? Entonces ahí fue como mi punto de conexión, ¿cierto? Ver que eso, el dinero también es energía y fluye como fluye la energía en todo el mundo, ¿cierto? Que nos hubiera gustado haber nacido en una generación en la que nos enseñaran a querer el dinero como un canal. Si nosotros venimos de una generación en la que nos atemorizaron sobre el dinero, que el dinero había que, para tener dinero había que sudar la gota gorda y matarse, que para tener dinero había que tener más de 70 años y jubilarse, que el dinero era pecaminoso, en fin, un mundo de cosas. Entonces, romper con eso, con lo que nosotros rompimos hace mucho tiempo, ha sido, digamos, un elemento con el que nos hemos encontrado y que ha sido como un alivio para nosotros. Encontrar a alguien y algo que piense como nosotros creemos que pensamos y de pronto no, si eso no hubiera pasado, nos estuviéramos preguntando, ¿quién más piensa así? O sea, ¿por dónde nos puede, quién puede ver otra forma del dinero y que el dinero, como dice María Isabel, es energía? Es muy importante entender que cada persona va a tener una experiencia diferente, así tenga la misma información. Es decir, yo puedo ir a un paseo y contar mi paseo diferente a como lo cuenta otra persona que también fue al paseo. Lo mismo ocurre con el curso. De hecho, mucha gente me ha dicho que lo ha hecho 4 o 5 veces, lo repite y que ve cosas que no vio antes. Eso suele pasar. A veces nosotros vemos algo y dice, yo no había visto la primera vez. No es que no lo habías visto, no lo habías escuchado, es que posiblemente no estabas preparado para oírlo o algo te distrajo y no lo viste o no lo oíste. Entonces es muy importante volverlo a hacer, enamorarse de ese contenido que igual si ya lo pagaste pues está ahí y lo puedes repetir. La experiencia para cada persona obviamente va a depender del observador porque el curso es el mismo para todas las personas, pero ¿qué he escuchado yo y con qué objetivo fue puesto? Cambia tu percepción frente al dinero, cambia la forma de ver el dinero en tu vida y cambia la forma de relacionarte con él. Si uno hace que eso cambie, posiblemente yo encuentre un camino, una forma diferente de conectarme con el dinero que posiblemente transforme lo que soy hoy y me va a convertir en una persona que tenga una mejor relación con el dinero, por lo tanto siento que gano más o gano más porque me comienza a ir mejor, puesto que comienzo a pagar las deudas más rápido, por lo tanto me queda más dinero, o comienzo a generar inversiones que me dan rendimiento, o sea que gano más. Entonces finalmente en cualquiera de esos ámbitos, ojalá en todos, puedo mejorar. En la ciencia oculta vamos a hablar de las leyes espirituales del dinero. Vamos a hablar de los moldes financieros con los que la gente se relaciona con el dinero. Vamos a hablar del dinero desde el punto de vista espiritual, emocional y desde el punto de vista material. Los 3 ítems que a veces no nos damos cuenta y nos quedamos solo en lo material, ¿no? El dinero es más espiritual que cualquier cosa, nos lo han vendido como algo maligno, como algo malévolo, y resulta que es absolutamente espiritual, pero sobre todo emocional, porque cuando dominamos las emociones, la parte material inmediatamente cambia. Mi nombre es Javier Palacio, vivo en estos momentos acá en Nueva York.
Oh, mi vida antes de conocer la ciencia oculta del dinero, eh, yo sentía que el dinero era como para gente especial. Sí, yo pensaba que eso, eh, pensar en tener un ahorro o en tener una solvencia económica, eh, que pensaba que dependía de muchos factores, de tener un buen trabajo, de tener suerte, de tener logros importantes en la vida y que difícilmente con el trabajo que yo hacía, que yo hago, no podría llegar a tener pues como esa solvencia económica. Fue un cambio grande, un cambio impresionante, eh, en mi ser, en mi interior, porque pude hacer mucha conexión interna, de irme atrás a empezar a revisar muchas cosas de dónde venían y por qué me estaban impactando en mi vida de esta manera. Entonces, este me ayudó como a ir comprendiendo de las creencias limitantes en las que fui educado prácticamente, ¿sí? Y empezar como a entender y a caer en cuenta cuando estas creencias estaban actuando en mi vida y poder tomar como ese clic, uy, no, aquí estoy cayendo en un error, no puedo seguir, ya tengo que salir de este bucle y tomar las correcciones necesarias para corregir mi vida prácticamente. En los módulos de la ciencia oculta las empecé yo solo, después mi esposa las veía que yo veía los módulos y ella se fue interesando y se fue adaptando a entender pues conmigo todo, hacer la tarea conmigo. Y eso permitió llevar en el hogar, hacer acuerdos y a sacar como ideas y conclusiones que nos permitían en el hogar poder como encaminarlo de una mejor manera y con unos resultados buenísimos. Hola, hola, mi nombre es Estefanía Prieto Rodríguez y hoy quiero contarles la experiencia que tuve con el curso de La ciencia oculta del dinero de Javier Pérez. Fue un curso que me impactó mucho, me dejó unos aprendizajes enormes y más que todo me reveló que los conflictos que tenemos muchas veces con el dinero no tienen nada que ver con la parte física o material en muchas ocasiones, sino que vienen de condicionamientos mentales y emocionales que traemos tanto de nuestra familia como esas creencias que nos hemos montado en la cabeza muchas veces y también respecto a la parte social, lo que nos dicen que tenemos que ser exitosos, que para ser exitosos hay que tener mucho dinero, hay que tener una muy buena posición económica, hay que tener muchos bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos condicionamientos de los cuales nos han llenado desde pequeños incluso. No solamente se trata de razonar cuánto estoy gastando, cómo lo estoy gastando, en qué lo estoy gastando, sino por qué lo hago. ¿Cuál es mi necesidad de gastar ese dinero? ¿Cuál es mi necesidad de adquirir un bien, un producto, un servicio? ¿Qué es el vacío que estoy cubriendo muchas veces cuando estoy comprando de manera desmedida una cosa u otra u otra? Entonces, eso fue lo que más me encantó y bueno, es un curso emocionante, interesante, dinámico, con historias y experiencias muy entretenidas, muy reales y muy aterrizadas a lo que vivimos cotidianamente en nuestra vida. Entonces, súper recomendado el curso. Es un curso que se hace muy rápido, muy fácil si uno se concentra en él y vale la pena de verdad dedicarle el tiempo. Muchas gracias. Es muy importante siempre estar buscando nuevos caminos, buscando nuevas posibilidades. Cuando uno comienza a invertir en la mentalidad, no tanto en el conocimiento, sino en formas diferentes de conectarme
que a veces me sacuden y que a veces uno no entiende qué es lo que está pasando, eso definitivamente tiene muchísimo sentido y muchísimo valor en la vida. Cuando uno empieza a invertir en uno, en el ser, se va a dar cuenta de que esas inversiones necesariamente generan unos frutos diferentes, una forma de percibir la vida de una manera diferente. Nosotros ya somos ricos, porque la riqueza es el disfrute de lo que yo soy y lo que tengo. Pero si uno pudiese relacionar toda esta información para aumentar los niveles de percepción de riqueza que tengo en mi vida, con seguridad que esto va a ser absolutamente beneficioso, independiente del valor que usted le dé al curso. No se fije en el costo de las cosas, fíjeles en el valor que usted le va a dar. Si a usted esto le da el valor realmente que tiene, ese cambio de percepción con el dinero, que es una de las cosas por las que la gente más se desvela en la vida, necesariamente va a generar gran valor para usted y para los suyos. ¿Qué oferta me pueden dar si lo adquiero hoy? Si adquieres la ciencia oculta del dinero antes de la medianoche en este link que aparece acá, vas a recibir las meditaciones de la abundancia, la prosperidad y la riqueza y el ebook donde hablamos del escáner financiero. Mi nombre es John Cárdenas. Bueno, yo soy de Colombia, nací en Bogotá toda mi vida, viví en Pereira, bueno, toda mi vida no, hasta los 22 años, y desde los 22 años estoy viviendo en Australia, en Sydney. Bueno, el curso yo lo tomé de inmediato, apenas ustedes lo sacaron, yo lo tomé de inmediato, y yo lo he venido tomando en varios tiempos de forma repetida, o sea, digamos que es muy casual que en este momento nosotros estemos en contacto porque justo hace un par de semanas lo retomé de nuevo. Entonces, la ciencia oculta del dinero para mí fue es como esa parte donde uno tiene que ir para mantenerse en sintonía, más allá de que uno lo vea. Yo creo que la ciencia oculta del dinero te muestra todo un proceso de conexión desde el plano más consciente, desde tu subconsciente hasta obviamente el plano que hoy estamos manejando para poder materializar. Entonces, cuando tienes la capacidad de alinear todo eso y tú estás en un trading constante y estás ejecutando, tú tienes que estar en ambas partes, así como en el caso personal, tengo que estar analizando gráficos diario y tengo que afinar mi ojo para poder tener análisis gráficos y estar muy atento a las jugadas y a las entradas. También tengo que estar diariamente conectado con la sincronía que la ciencia del dinero me ha regalado. Entonces, digamos que ha sido como un complemento perfecto para todo mi proceso. Yo creo que lo que más, digamos, impacto, digamos, causó fue encontrar, digamos, la fórmula de la libertad financiera de una manera tan simplificada. O sea, digamos que uno lo sabe, pero cuando lo entregan de la forma en que lo entregaron ustedes en la ciencia oculta del dinero, digamos que ahí ya empieza uno a atar como, bueno, necesito esto, pero ya le tiene uno como un orden para poder empezar a ejecutar de manera coherente. Entonces, sí, esas estrategias para ejecutar de manera coherente en este ambiente en que nos desarrollamos todos los días, que tenemos que trabajar, ahorrar, gastar y invertir, pero no solamente eso, sino que más allá lo que también trae. Entonces, obviamente ya es como, me genera, digamos, no sé, se me confunde la palabra awareness, en español es como estar más atento, es como más presente constantemente, es la palabra, creo que es algo así, la palabra es más presente constantemente en las acciones a tomar y cómo estar, digamos, estar observando qué estás pensando en cuanto a la situación que estás viviendo por lo que te está generando un malestar o por lo que te está generando quizás alguna situación económica. Entonces, estar atento a esas formas de pensar me han servido mucho porque ya observo al pensador que antes era el que ponía esos filtros y esas creencias limitantes y ya simplemente cuando ya lo observo, ya lo reconozco y obviamente para mí ya empiezo a manejar sobre eso. O sea, eso para mí fue un cambio. Cuando ya estás explicándole a las personas lo que ya has adquirido, obviamente estas personas empiezan a tener como una perspectiva de, ok, estoy interesado, me gusta, me parece que podemos hablar de algo que yo no conocía. Entonces, muchas personas han dicho que la forma en que lo expresamos o de la forma en que yo ahorita ya estoy compartiéndolo para ellos es mucho más
fácil de digerir, porque igual obviamente empieza uno a manejar, digamos, el mismo lenguaje que de pronto Hyber de una u otra manera nos regala para poner ejemplos y contextualizar a las personas. Entonces, estamos haciendo una cadena, digamos que estamos creando una red de una u otra forma, bueno. y ahí vamos. Entonces, muy contento con eso. Muy bien, espero que les haya gustado este evento sobre el escáner financiero, un evento donde estamos trabajando un poco la parte emocional y física, porque la parte espiritual no se puede ver en un escáner, los escáneres no van a la parte espiritual y porque la parte espiritual no es el problema casi nunca. Generalmente los problemas son emocionales, casi todos, por eso es que nos enfocamos tanto en el cerebro, y físicos, o sea, hay asuntos por ahí, hay masitas que tenemos que resolver, bien sea con quimioterapia o bien sea con láser. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscábamos hoy, que hoy empezaras a buscar tus masitas, dónde estás hoy, referenciado con el dinero, pero sobre todo tus emociones, porque ahí es donde tenemos que comenzar, no a atacar, sino a darles luz para mejorar esta relación que debemos mejorar realmente con el dinero. Muchísimas gracias por hacer parte de toda esta historia. Hasta pronto. Cuando ustedes entran a la página de inscripción, donde podrán hacer la compra, que es soul8.co/inscripción-COD, van a abrir la página en donde van a conocer un poco más de lo que puede conllevar el curso, y cuando le dan en el botón de inscribirme al curso, van a llevar a la pasarela de pago. Asegúrense primero de ustedes colocar el país donde están para poder que les salgan las posibilidades de pago que ofrecen para ese país. En este caso lo tengo Colombia. Van a llenar sus datos, nombre completo, correo electrónico, confirman el correo electrónico. En caso tal de que ustedes tengan un cupón, pueden darle clic en esta parte para poder que puedan digitar el código de ese cupón. Una vez ya tengan esta parte llena, pueden ver todas las posibilidades dándole más de pago. Pueden hacerlo por tarjeta de crédito, débito, Efecti, Nequi, PCE o PayPal en caso de que si eres de Colombia, o como te dije, puedes intentar cambiando el país para poder que te salgan más posibilidades de pago. Recuerda que si no quieres pagar la cuota completa, tienes acceso a pagarlo de cuotas de contado con tu tarjeta de crédito. Llenas todos los datos. Recuerden que esta pasarela de datos de pago está hecha por Hotmart, cosa de que tienes la garantía en caso de que algo ocurra, de que tu dinero se va a regresar normalmente a tu tarjeta. Y una vez le das comprar, te va a debitar ese dinero y te va a llegar inmediatamente un correo electrónico para el acceso, que lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Así que cuando coloques el correo electrónico, asegúrate de que sea uno de tus mejores correos electrónicos para que te llegue el acceso inmediato. Una vez lo compres, tienes el acceso para que puedas comenzar. Recuerda que lo puedes hacer a tu ritmo.